Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 2 y estamos conformados por los siguientes integrantes: Imelda Villanueva, Leticia Parra, Aida Méndez y su servidor Arquímedes Sánchez. El día de hoy vamos a estar trabajando en la asignatura La comunicación en entornos virtuales de aprendizaje. Específicamente estaremos tratando la unidad número 2, que lleva como tema Ambientes virtuales de la educación a distancia, universidad virtual versus universidad tradicional. Queremos iniciar mencionando que la educación contemporánea atraviesa una transición paradigmática sin precedentes, impulsada por la convergencia entre la pedagogía clásica y las arquitecturas digitales. En ese contexto en el que nos desarrollamos, la educación en entornos virtuales de aprendizaje no nace como una alternativa logística, sino que lo hace pensando en las necesidades y demandas de una sociedad globalizada y digitalmente nativa. Al comparar la universidad virtual con la universidad tradicional, se observa una tensión dialéctica entre la presencia física como un espacio de socialización primaria y la ubicualidad tecnológica que permite la democratización del conocimiento. El núcleo de esta discusión reside en la mediación pedagógica, en donde el docente deja de ser el transmisor de información para convertirse en el diseñador de experiencias de aprendizaje. A lo largo de esta presentación, mis compañeros y su servidor estaremos desarrollando materiales relacionados con el tema, con la finalidad de que cada uno de nosotros podamos comprendernos. En el transcurso del recorrido de esta presentación, estaremos presentando los aprendizajes basados en las tecnologías de la información, antecedentes, las necesidades y surgimientos de los aprendizajes basados en las redes de información, cuáles son las competencias necesarias que debe desarrollar el docente y las redes de informáticas y telemáticas que son importantes para poderlas desarrollar. Es necesario que cada uno de nosotros ponga atención para adquirir los conocimientos aquí planteados. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con nuestra exposición. El tema que yo voy a presentar es aprendizaje basado en tecnologías de la información y la comunicación. A manera de inducción al tema, en el chat va a estar un enlace el cual les voy a pedir que abran para que hagamos una actividad. Va contrarreloj, es un pequeño juego que nos va a dar la idea de lo que conocemos acerca de la tecnología de la información y la comunicación. Vamos a dar unos segundos y al final revisar los resultados. Compañeros, solo vamos a dar un minuto para realizar esta actividad. Por favor, todos entren al chat del grupo y en ese chat pueden ustedes ingresar al link para realizar la actividad. Tienen un minuto a partir de ahora. Listo, compañeros, se acabó el tiempo. Adelante, maestra Leticia. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Aprendizaje basado en las tecnologías de la información y la comunicación. La introducción de las TIC en la educación ha tenido un impacto significativo en la sociedad del conocimiento, transformando tanto los métodos de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Estas herramientas tecnológicas han evolucionado para convertirse en instrumentos educativos que mejoran la calidad del aprendizaje,
permitiendo a los estudiantes acceder, gestionar e interpretar la información de manera eficaz. En la imagen que tienen, compañeros, vemos cómo ha ido evolucionando la tecnología, cómo ha ido avanzando hasta lo que hoy tenemos en nuestras aulas y en nuestra vida diaria, desde páginas web, distintas aplicaciones, telefonía celular. Todo lo que nos rodea es tecnología y es información, y en esa línea del tiempo podemos ver cómo ha ido evolucionando. Aquí tenemos un comparativo para que nosotros tengamos una idea de que la tecnología, las TICs, no solamente se aplican en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también en nuestra vida diaria. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo en el 2001 solamente se tenían en cuestión de computadoras un 11.8% en el 2001 y cómo ha avanzado al 2023, donde ahora ya en nuestro país el 43.8% de los hogares cuenta con una computadora en casa. Lo mismo pasa con el Internet. En el 2001 tenemos que solamente el 6.2% tenía acceso a él, y que para el 2023, hace 3 años, el 71.7% tiene acceso a Internet. Eso quiere decir que ha crecido de manera gigantesca. Lo mismo con la televisión. En el 2001, solamente el 13.5% tenía acceso a él. Para el 2023, el 39.6%. Y donde nosotros vemos mayor evolución y mayor avance es precisamente en la telefonía, donde en el 2001 el 40.3% tenía acceso a un teléfono, y era un teléfono tal vez de casa, pero hoy en día es una herramienta indispensable, no nada más para mantenernos comunicados, sino también para nuestro trabajo, donde el 96.2% tiene acceso a un teléfono móvil. Las TICs. ¿Cómo utilizamos nosotros las TICs para aprender dentro de nuestro trabajo diario en la aula? Nos sirve de manera impresionante para socializar, crear, compartir, investigar, interactuar con otras personas con las que no podemos tener comunicación físicamente, y también nos ayuda a lograr nuestras competencias, a comunicarnos, a desarrollar mayores habilidades en los jóvenes, a crear el sentido de cooperación, de información y de opinión. Sin lugar a duda, la implementación de la tecnología de la información y la comunicación hoy en día es algo indiscutible. Es una herramienta que a nosotros nos sirve para lograr en los alumnos tener mayor motivación y que ellos tengan el entusiasmo de aprender de una manera diferente a lo que nosotros habíamos venido trabajando años anteriores. Sin embargo, logramos también identificar que no todo es color rosa, que no la implementación de la tecnología y la información está al alcance de todos, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Las TICs y educación. Las TICs han modificado el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrando cambios y esfuerzos en los docentes e instituciones educativas. Algunas de las ventajas que nosotros identificamos, sin lugar a duda, es la estimulación a la comunicación, la metodología interactiva, la mejora de los procesos de retroalimentación y el aumento a la motivación. Claro, también tiene desventajas, y dentro de ellas encontramos que hay distracción durante el aprendizaje superficial para los problemas de información y también algunos otros problemas físicos, el cansancio visual, la socialización y el aislamiento. En este 2026 nos damos cuenta que el acceso a la información, el acceso a la tecnología no está todavía para todos. Las brechas que hay en cuanto a la diferencia socioeconómica es algo que no hemos podido corregir o no hemos podido quitar. Es algo que pone en desventaja a aquellos alumnos que están en zonas rurales. Muy bien, maestra, muchas gracias por la información. Continuamos con la siguiente compañera. Hablaré de la necesidad y surgimiento de la educación a distancia. Al respecto, quisiera mencionar que lo que impulsa al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de la tecnología es la productividad en las sociedades, la economía, de manera que se convierte en una necesidad muy grande de las sociedades poder resolver esta situación, esta necesidad.
la educación a distancia en todas sus modalidades y diversidades ha venido al paso del tiempo convirtiéndose en una herramienta cada vez más importante para atender situaciones de carácter educativo que en la sociedad están presentes desde hace mucho tiempo y particularmente en México, en lo que se refiere a la cobertura, a las prácticas y las acciones de tipo institucional con la finalidad de mejorar el aprendizaje. El interés institucional nosotros vamos a verificarlo en el artículo 86 de la Ley General de Educación, donde se lee que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia promoverán la formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo. No solo eso, sino que también fortalecerán los sistemas de educación a distancia mediante el aprovechamiento de las multiplataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías antes referidas. Podemos ver entonces que hay un marco institucional en el que se verifica que el uso de la educación a distancia es una necesidad y de acuerdo a ello es como se ha establecido ya en la Ley General de Educación. Ahora bien, ¿cuáles son los antecedentes que nosotros encontramos en relación a este tema? Observamos una estrategia emergente del Estado para estabilizar a la población que vivía en contexto postrevolucionario en 1923, con un índice superior al 80% de población analfabeta y campesina, que vivía en zonas rurales principalmente, es lo que vino a hacer realidad que en México pudiera trabajarse muy en serio la educación a distancia y aprovechar todas las facilidades y la inclusión que conlleva esta modalidad. La educación no solo ha estado en constante transformación, sino que ha participado en el desarrollo y en los objetivos de la misma educación convencional, por lo que ha compartido escenarios de atención gradual, niveles de escolaridad del nivel básico al nivel medio y de este al nivel superior. Además, comparte incluso infraestructura y sistemas de regulación y administración escolares. ¿Cuáles son las situaciones que llevaron a la educación a distancia? Podemos encontrar la satisfacción de demanda educativa. No solo eso, sino la necesidad de maestros para atender la alfabetización, porque como se ha visto, la situación del México postrevolucionario era muy complicada, dado el grado de analfabetismo. Además de eso, la estrategia para aumentar la matrícula de adultos alfabetizados, la modernización educativa acorde a los principios neoliberales y de la globalización, tema muy actual, muy importante y del conocimiento de todos nosotros. Otra situación que llevó al Estado mexicano a la educación a distancia es aumentar los procesos de capacitación profesional con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación y continuar con las clases ante el cierre de las escuelas en tiempos de pandemia del virus COVID-19. Esas son las situaciones que dieron lugar a la educación a distancia y que desde luego actualmente podemos entender como antecedentes de la educación a distancia. Gracias, maestra Aida. Continuamos con la siguiente compañera. Me corresponde exponer el papel de la informática y de las redes
telemáticas en la investigación y el desarrollo científico del proceso docente educativo en línea. La importancia de la informática en la educación es indiscutible. No solo mejora la calidad y accesibilidad del aprendizaje, sino que también ofrece herramientas innovadoras que están facilitando una educación más personalizada y efectiva. Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones han transformado profundamente a la sociedad de manera muy particular en los procesos educativos. Las tecnologías de la información aplicadas en el proceso de la educación o de la enseñanza son las siguientes: la radio y la televisión, las redes telemáticas, tecnología multimedia, videojuegos, realidad virtual e inteligencia artificial. Estas tecnologías han dado su aportación en el desarrollo de la sociedad, pero a partir del surgimiento de las redes telemáticas en los años 90, inicia su aportación en las relaciones públicas y también en la educación. Y claro, también sabemos que a partir de la pandemia de 2019 se aceleró el uso de esta tecnología, dado un giro muy significativo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente las redes telemáticas, que fortalecen la enseñanza y el aprendizaje, así como aumentan la oportunidad para acceder al conocimiento y desarrollar habilidades colaborativas e inculcar valores positivos en los estudiantes. La tecnología multimedia también tiene su aportación muy importante en el procesamiento y adquisición del conocimiento de las personas a través de la correcta organización, presentación de la información verbal y auditiva. Vale resaltar también la aplicación de los videojuegos, que también se puede considerar como una herramienta auxiliar en la actividad didáctica, principalmente enfocada a los niños y adolescentes, claro, viéndolo desde el punto de vista positivo. La realidad virtual fomenta también un aprendizaje multisensorial esencial para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, a involucrar varios sentidos. Y por último tenemos la inteligencia artificial. Es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Estas herramientas están ganando también un terreno en nuestras vidas y sin duda están transformando la educación de manera significativa. Su aplicación en este ámbito promete automatizar tareas administrativas, diseñar instrumentos de la evaluación efectiva y crear entornos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando hablamos de las tecnologías de la información en la educación, podemos decir que estas deben de cumplir ciertas características como la accesibilidad, que está disponible para los estudiantes información de alta calidad, bibliotecas virtuales, simuladores, etcétera. La interactividad implica la participación activa del alumno mediante recursos como juegos, simuladores, videos interactivos, ejercicios prácticos, etc. La colaboración, las plataformas de aprendizaje también permiten, estas herramientas de la comunicación digital permite que los estudiantes y los profesores trabajen de manera conjunta. La personalización, esto quiere decir que también las herramientas digitales se pueden adecuar a las necesidades del estudiante dependiendo su nivel cognitivo. También tienen otra característica importante que es la eficiencia. Estas tecnologías permiten la implementación de recursos técnicos y una planificación adecuada. Quiere decir que se pueden hacer, que el docente o el estudiante puede hacer varias tareas en poco tiempo. Y la innovación, el uso de las técnicas de la innovación educativa como la inclusión de juegos, de retos interactivos, hace que el aprendizaje sea más atractivo, más motivador para los estudiantes.
Todas estas herramientas han ido optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando los métodos de memorización, de diversión, de acción, de expresión. Es importante resaltar el factor emocional para que estos procesos educativos puedan realizarse en un nuevo espacio social que demanda nuestro tiempo para lograr un aprendizaje significativo aplicando dinámicas interactivas. Por último, es importante resaltar la comparación de la educación virtual y la educación tradicional. En cuanto a modalidad, la educación tradicional es presencial en un aula, y educación virtual tiene la posibilidad en línea a través del internet. Esa es su cualidad. En cuanto al lugar, la tradicional es en la institución, en la escuela, y virtual puede ser desde casa o en cualquier otro lugar que el estudiante decida, o el profesor. En los horarios, la educación tradicional son horarios físicos y bien estructurados, y en la educación virtual puede ser flexible en algunos casos. La interacción en la educación tradicional es de cara a cara, con los maestros, con los compañeros. En el virtual es a través de videollamadas, de foros, de chats y de todo lo que esté disponible para hacer esta actividad. El uso de la tecnología en la educación tradicional puede ser muy limitada, pero en la educación virtual es necesariamente el equipo de cómputo e internet. En cuanto a ritmo de aprendizaje, en la educación tradicional es una atención directa con el docente, un seguimiento directo con el docente, a diferencia de la educación virtual, que permite más autonomía al estudiante. En la disciplina, es mayor supervisión en la educación tradicional, a diferencia de la educación virtual, que requiere más autonomía también del estudiante. Y en cuanto a acceso, depende en la educación tradicional de la ubicación física en donde esté dándose la clase, ¿no? La instrucción. Y en la escuela virtual, en la educación virtual, depende de la conexión a internet. También está la socialización. Obviamente en la tradicional es una convivencia social directa, a diferencia de la virtual, que no hay contacto directo, ¿no? También está la evaluación. La evaluación tradicional, exámenes, actividades, presenciales. Y en la educación virtual, esto ya es posible a través de, en línea, las tareas y muchas otras actividades que pueden ser, de manera virtual. En conclusión, la escuela tradicional sigue siendo fuerte en la formación social, en la disciplina estructurada y el contacto humano, que es muy importante, a diferencia de la escuela virtual, que sí es más flexible, desarrollo de habilidades digitales y todas las habilidades que eso implique, con la finalidad de adaptarse a las necesidades del mundo moderno, especialmente en las habilidades digitales que hemos mencionado. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias. Continuamos con el tema competencias necesarias para ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizajes por profesores y estudiantes. Las competencias claves en ambientes virtuales incluyen el dominio tecnológico, el diseño instrumental, la comunicación efectiva y tutoría proactiva para profesores, mientras que para los estudiantes requieren autogestión, competencias digitales y la colaboración en línea. El éxito en ambientes virtuales exige una redefinición de las competencias. El docente no solo debe dominar su materia, sino poseer competencias digitales. Por su parte, el estudiante requiere una alta capacidad de autorregulación y el pensamiento crítico para navegar en las tecnologías de la información. En conclusión, podemos señalar que la universidad tradicional y la universidad virtual tienden a disolverse en favor de modelos híbridos que rescatan lo mejor de ambos mundos.
No se trata de sustituir el aula física, sino de expandir hacia dimensiones donde la flexibilidad cognitiva y el acceso democrático sea normal. La interconectividad global nos obliga a repensar la universidad como un centro de innovación constante, donde el docente y el alumno construyen un conocimiento que es por naturaleza dinámico y fronterizo. El futuro de la educación es, sin duda, una síntesis armoniosa entre la calidez humana y la eficiencia tecnológica. Nuestra compañera Leticia nos mostró una herramienta digital la cual nos permite obtener retroalimentación de manera inmediata, demostrando que se puede utilizar como una fuente de apoyo en los modelos de procesos de enseñanza-aprendizaje. Espero que todos hayan obtenido 10. Muchas gracias por su atención.